¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Vamos a comenzar ya con el primer tutorial de Anne. Antes que nada quiero pedirles que se queden al final de este video. Vamos a tener fotografías de los proyectos que me han enviado. Todas las fotografías son de Angie. Todas muy bonitas, felicidades a todas, hacen trabajos muy bonitos, así es que quédense al final para que vean las fotografías y vayan viendo cómo van quedando. Muy bien, Anne, vamos a comenzar a hacerla. En este tutorial le vamos a hacer dos pequeños cambios. Las botitas ahora se las vamos a hacer del color del vestido. De este color del vestido es de la marca La Abuelita color tabaco. Y el vestido lo vamos a hacer de color verde. Anne tiene vestidos de diferentes colores y en esta ocasión le vamos a hacer uno de color verde. Lo hice con marca Sinfonía. Miren, es color verde hoja. También hay la abuelita del mismo color, así es que ustedes pueden conseguir este color o el que a ustedes más les guste. Y bueno, ya saben, el mismo color va a ser para todo el vestidito. Vamos a hacer solo el cuerpo porque bueno, ya les he contado que no puedo subir videos muy largos, entonces tuve que dividirlo y solo hicimos el cuerpo. Bueno, como siempre, bueno, antes que nada quiero agradecerles el apoyo al canal. La verdad es que cada vez somos más y eso me hace muy feliz. Así es que bueno, muchas gracias. Como siempre les pido que se suscriban al canal. Miren, aquí pareciera que el gorro no le el gorro le queda, el sombrero, perdón, el sombrero le queda perfectamente, ¿eh? Lo que pasa es que en el momento en que yo la acuesto aquí en la mesa en la que trabajo, se le cae. Pero el sombrero le queda perfecto, miren. Lo que pasa es por el saquecito, por la parte como de la visera del gorrito, del sombrerito, cuando cae en la mesa se voltea, pero le queda perfecto, ¿eh? No se preocupen ustedes, amigas. Muy bien, les pido por favor que se suscriban al canal, como siempre suscríbanse por favor, den like. Su dedito arriba es muy importante para el crecimiento del canal. Activen la campanita de notificaciones para que se les avise de nuevos tutoriales que vamos a tener. Tenemos sorpresas muy bonitas, así es que activen la campanita. Compartan para que mucha gente aprenda a hacer cosas bellas como nuestras las sabemos hacer. Y sus comentarios, coméntenme, sus comentarios son bien importantes para mí, siempre los respondo. Así es que por favor comenten. Me encanta estar en contacto con ustedes. Así es que si pueden, si gustan, las invito a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Aquí en la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que se suscriban, más bien para que formen parte de la comunidad de Facebook de Cometa Crochet. Muy bien, pues sin más por el momento vamos a comenzar a realizar a la bella Anne. En este momento comenzamos. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Envolvemos el dedo índice de la forma en que lo están viendo. Hacemos una especie de cruz y con el dedo medio hacemos tensión a la hebra. Introducimos por debajo y hacemos una cadena. Y así es como va a quedar formado nuestro anillo mágico. Una vez que hicimos el anillo mágico, vamos a hacer 6 puntos bajos dentro de nuestro anillo mágico. Aquí vamos, 1, 2, amigas.
Las invito a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. En la cajita de comentarios les voy a dejar el link para que vayan para que le den me gusta y formen parte de la comunidad de Cometa Crochet, donde vamos a poder estar en contacto más directo. Cierran perfectamente su anillo mágico y lo que vamos a hacer ahora es un aumento en cada uno de los 6 puntos que tenemos. ¿En qué consiste un aumento? Es hacer 2 puntos bajos en el mismo punto bajo. Vamos a hacerlos ahora, miren. Aquí este es nuestro primer punto bajo, ahí mismo vamos a hacer 2 puntos. Aquí está el primero y vamos a hacer el segundo. Ahí está. Vamos a hacerlo de nuevo. En el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí está el primero y el segundo. Y vamos a hacer lo mismo hasta finalizar esta que es la vuelta 2 con 12 puntos bajos. En las vueltas 3, 4 y 5 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a hacer un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Muy bien, así es como nos va a quedar la manita de Anne, amigas. El último punto no lo vamos a cerrar porque aquí vamos a realizar un cambio de color al color verde. Muy bien, lo que haremos para hacer el cambio de color, espérenme que ando aquí buscando mi hebra, mi hilaza de color verde. La vamos a enganchar de la forma en la que están viendo en la imagen. Miren, así. Bueno, lo hago en la imagen, lo toman de esta manera, la punta. Miren, así tienen su hebra, van a doblar de esta forma la punta y van a enganchar y con esta hebra van a cerrar el último punto de la vuelta anterior. Esta va a ser es que mi gancho lo estoy agarrando al revés. Muy bien, aquí así anudan. Siempre se los digo, ustedes pueden perder la hebra como ustedes más se acomoden, como más les guste. Saben ustedes que a mí me gusta atar. Aquí le hago 2 nuditos, corto el sobrante de verde y la hebra color piel o color carne que ya no vamos a necesitar. Y a partir de esta vuelta, permítanme ustedes, lo que vamos a hacer es ahora de la vuelta número 7. Bueno, como me gusta salirme de foco, ¿verdad? Dejen esconder un poquito estas hebras y lo que vamos a hacer de la vuelta número 7 a la 22, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 22 con 8 puntos bajos. Así nos va a quedar, amigas. El primer brazo, lo único que vamos a hacer es un punto deslizado. Ya lo sabemos hacer, aquí les muestro cómo se hace el punto deslizado. Dejan hebra cortita, aquí no necesitan dejar la hebra larga. Ya verán más adelante por qué. Cortan y así nos quedan, mire. Y vamos a hacer otra igual. Miren, aquí ya hice el otro brazo. Y así es como nos van a quedar los bracitos de Anne. Vamos a reservarlos porque los vamos a utilizar más adelante. Ahora vamos a comenzar con el cuerpo. Como les dije, ahora las botitas las vamos a hacer de color tabaco. Si a ustedes les gustaron más las botas de color café oscuro, es color chocolate. Miren, así es como son las botitas de esta Anne que hice, la primera. Pero si ustedes quieren cambiar el color de las botas, las pueden hacer con el color tabaco. Y miren qué bonitas quedan. Ahí están. ¿Cómo la ven? Esto vamos a hacer al final. Bueno, vamos a dejar por aquí a Anne. Aquí, ¿no? Para que nos acompañe. Ok, ahí se va a quedar Anne. Bueno, vamos a comenzar
con el café oscuro o con el color tabaco o el que ustedes hayan elegido. Vamos a hacer un anillo mágico. Les muestro de nuevo cómo hacerlo. Envolvemos el dedo índice de esta forma, formando una especie de X. Con el dedo medio tomamos la hebra para ejercer tensión. Introducimos el crochet por debajo de la hebra, como lo van a ver en la imagen. Ah, miren nomás, ya se me anda olvidando. Ay, bueno, así miren. Lo meten por debajo de la hebra, enganchan y forman una cadena. Con la mano suavecita, suavecita, para que no les cueste trabajo. Una vez que hicimos esto, dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Ya lo hicimos hace un ratito para hacer los bracitos de Anne. Vamos a hacerlo nuevamente. 6 puntos bajos. Amigas, próximamente, quizás terminando con Anne, les voy a decir cómo hacer el cuerpo base, para que de ahí ustedes puedan hacer cualquier proyecto que ustedes quieran. El cuerpo base con el que hice a Anne, voy a hacer más proyectos con ese mismo cuerpo base, así es que estén pendientes. Una vez que tenemos un cuerpo base, créanme que ya podemos crear muchísimas cosas con nuestra creatividad. Muy bien, aquí ya terminé el anillo mágico, lo cierro y vamos a hacer 6 aumentos. Si recuerdan, los hicimos también con las manitas, terminando la segunda vuelta con 12 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta 3 con 18 puntos bajos. No olviden utilizar su marcador de puntos, por favor. Vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos, pero vamos a hacerla utilizando solo el bucle trasero. Aquí tenemos las 12 espiguitas de nuestro punto, vamos a tomar solo el bucle trasero. Aquí va uno. Miren, aquí vean bien las 12 espiguitas del punto, vamos a tomar solo la de atrás. Aquí va otro. Así nos vamos a ir hasta terminar la vuelta con, como les dije antes, con 24 puntos, pero solo bucles traseros. Recuerden, cuando vean un patrón que diga BLO, BLO, significa esto, que vamos a trabajar solo en bucles traseros. El delantero queda libre. Seguimos. Así es como va quedando, amigas. Ya se va formando el piecito de nuestra linda Anne. En la vuelta número 6 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Pero ahora sí vamos a tomar bucles completos. Vean cómo tomo las 2 espiguitas de nuestro punto. Bucles completos, amigas, miren, así. Bucles completos hasta terminar la vuelta. Y como siempre, no olviden poner su marcador para que no se me vayan a perder, amigas. Ahí va el marcador para que no nos perdamos, como ven. Y así vamos a seguir hasta terminar nuestra vuelta. En la vuelta 7 lo que vamos a hacer son 6 disminuciones continuas. 2 puntos juntos y tejemos. Ya hemos hecho disminuciones, pero vamos a hacerlo despacito por las amigas que se animaron a hacer a Anne y que no tienen mucha experiencia. Miren, toman el bucle delantero de el punto que sigue, el bucle delantero del que sigue, enganchan y tejen juntos, miren, así. Una vez más, aquí van 2 disminuciones, los 2 bucles delanteros, enganchamos y tejemos. 1, 2 bucles delanteros, enganchamos hebra y hacemos nuestro punto bajo. 2 bucles delanteros, enganchamos y tejemos nuestro punto bajo. Esto vamos a hacer
vamos a hacer la misma operación 6 veces. Muy bien, aquí vamos ahora a hacer, una vez que hicimos las 6 disminuciones continuas, vamos a terminar haciendo 12 puntos bajos, terminando con 18 puntos bajos. Así es como nos va quedando el zapatito, amigas. Vamos a continuar haciendo ahora 4 disminuciones continuas, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Así es como nos va a quedar. Vuelta número 9. Miren, ya va tomando forma el piecito, ¿no? Vuelta número 9. 2 puntos bajos, perdón, 2 disminuciones continuas, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Seguimos. Vamos avanzando con la botita de Anne, ya va tomando forma, ¿a poco no? Antes de continuar vamos a cortar nuestro alambre. Vamos a cortar un alambre de 24 centímetros, amigas, para que nuestra Anne quede articulada. Ustedes saben que nos gusta hacer nuestras muñecas articuladas. Si ustedes no quieren articularla, es una muñeca pequeña. Si no la quieren articular, deben de poner en esta parte del cuello, parte del cuerpo y la cabeza un palito, una barra de silicón, algo que, pero es importante que sí lo pongan algo para que sostenga su cabecita, si no la quieren articular, porque si la articulan, miren, ¿qué tal? Pueden acomodar sus piernitas como sea, pueden incluso sentarla, acomodar sus brazos. Es bonito articularla, saben que a mí me gusta articular, pero si no, pónganle el refuerzo en el cuello, parte de la cabeza y el cuerpo, y con eso es suficiente para que la cabeza quede fija. Vamos a cortar un alambre de 24 centímetros. Muy bien, vamos a hacer un doblez en cada punta del alambre, ayudándonos de unas pinzas como lo están viendo en la imagen. De esta manera vamos a hacer un doblecito en cada una de los extremos de nuestro alambre, en cada extremo, y vamos a apretar un poco para hacer el doble, bueno, que no quede tan grande, que quede más pegadito. Miren, ahí quedó un poquito mejor. Y con un trozo de cinta, yo utilizo esta cinta de aislar. Ustedes pueden usar cualquier tipo de cinta, incluso micropor, masking tape, algún tipo de cinta transparente, lo que tengan a la mano para realizar este refuerzo en las puntas. Y como les he dicho, es para quien manipule nuestras muñecas no vaya a sufrir algún accidente, así quedan aseguradas nuestras muñecas. Tomamos el piecito, la botita, lo que llamamos de la botita, y lo vamos a medir. Y debemos hacer un doblez, miren, aquí lo medimos, y debemos hacer un doblez que quede un poquitín más pequeño que el largo de la suela de la muñequita, de la botita, un poquito más pequeño. Una vez que hicimos ese doblez, en la parte de adentro vamos a meter un poquito de relleno, sin rellenar toda la botita. Vamos a meter solo un poco, también como refuerzo para que el alambre no salga por abajo ni por ningún lado. Entonces vamos a meter un poco, ayudándonos. A mí me gusta ayudarme de las tijeras cuando el hueco es muy pequeño. Si hacen ustedes lo mismo, tengan mucho cuidado para que no se les vaya a hacer un hoyo en su trabajo y tengan que empezar desde cero. Ahí háganlo con cuidado nada más. Y una vez que tienen esto, solo es un poco, tratando de rellenar la suela. Y ahora sí vamos a introducir nuestro alambre. De esta forma, miren. Bueno, de esta forma no. Así vamos a introducir el alambre y así nuestra muñeca va a quedar articulada. Recuerden, vamos a cortar otro alambre, uno para cada piernita. O sea, en total serían 2 alambres, y lo que vamos a continuar haciendo a partir de ahora, vamos a hacer de la vuelta 10 a la vuelta 12 un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 12 con 12 puntos bajos. Seguimos. ¿Qué creen, amigas? Que se me volteaba el alambre. Entonces lo que hice es realizar mis puntos bajos hasta la vuelta número 12.
Y ahora sí lo voy a introducir nuevamente. No importa, no cuesta ningún trabajo, estamos a tiempo de meter el alambre, miren, no costó ningún trabajo y vamos a comenzar a rellenar la bota para que el alambre no se nos esté moviendo para todos lados. Así con el relleno que ya tenemos previamente, vamos a comenzar a rellenar la botita como siempre. Como es un hueco pequeño, a veces sí necesitamos ayudarnos de algo, o en este caso las tijeras. Ustedes pueden utilizar algún palito, algo que tengan a la mano, y con eso pueden empezar a rellenar. Con las tijeras es muy fácil, y como las tenemos a la mano, solo como les digo, tengan cuidado de no que se les vaya a romper su material, y pueden ayudarse con las tijeras. Y la vamos a rellenar un poquito. Ya una vez que queda, ya el alambre queda más fijo. Miren, ya no es tan fácil de que se nos vaya a voltear el alambre. Como ven, lo que vamos a hacer ahora, amigas, es un cambio de color. Vamos a cambiar ahora al color blanco. Vamos en el último punto, ya hemos hecho cambios de color en el bracito. Vamos en el último punto que hicimos de la bota, de la vuelta anterior, el último punto lo vamos a cerrar con color blanco, ya que vamos ahora a comenzar a hacer las medias de Anne. Vamos a terminar el último punto con color blanco. Se zafó. Muy bien. Segundo intento. Muy bien, introducimos nuestra hebra de color blanco y con esa cerramos el último punto, amigas. Y discúlpenme, por favor. Muy bien, tercer intento. La tercera es la vencida, dicen. Muy bien, ahí quedó. Ahora sí. Muy bien, lo que vamos a hacer es atar, como siempre. Ustedes pueden hacer su cambio de color como ustedes más les agrade, y lo que vamos a hacer ahora de la vuelta 13 a la vuelta 24, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 24 con 12 puntos bajos. Así es como quedó la piernita, amigas. La fui rellenando conforme fui avanzando. Ustedes hagan lo mismo. Al final hacen punto deslizado y no es necesario dejar una hebra larga. En la segunda pierna no vamos a cortar la hebra. No la vamos a cortar porque con esta vamos a unir a la otra pierna. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es, miren, yo aquí acabé prácticamente en la parte trasera de la bota, pero yo necesito ubicarme en medio de la parte interna de la piernita. Yo necesito ubicarme en medio para unir la pierna y quede perfectamente derecho, las dos piernitas mirando hacia adelante. Lo que voy a hacer es ubico la parte interna de la pierna y trato, mira, aquí es la parte delantera, me regreso a la parte interna de la pierna y trato de ubicar el punto que está justo en medio. Yo considero que este es el punto que queda justo en medio. Si ustedes quieren poner una marca para que no se pierdan, y van a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos hasta llegar a ese punto medio. Son 3 puntitos los que me hacen falta a mí para llegar a ese punto. Vamos a hacer esos 3 puntos. Es importante, si ustedes no ubican bien ese centro, la piernita les va a quedar chueca y ya no se ve bonito. Ya no se ve bonito. Bueno, entonces voy a realizar los 3 puntos para ubicarme en la parte central. Muy bien, falta uno. Ahí está. Ahora ya me ubiqué en la parte central, miren. Aquí les recuerdo, no olviden ir rellenando y así es como quedan, miren. Lo que vamos a hacer ahora es hacer, una vez que ya tenemos ubicado muy bien el centro, vamos a hacer 3 cadenitas, amigas. Vamos a hacer 3 cadenas con las cuales vamos a unir a la otra pierna. Aquí también tienen que ubicar su parte central. En la segunda pierna vamos a hacer lo mismo que en la primera. Ubicamos el punto central de esta pierna y ahí vamos a introducir nuestro crochet.
Va a ser la manera en que nosotros vamos a unir a la segunda. Ahorita yo ya no le puse marca, pero si ustedes necesitan poner marca para que no se pierdan dónde quedó ese punto, se vale, ¿eh? Se vale que pongan esa marca. Y lo que haremos ahora va a ser un punto bajo. Ay, no, pero a ver. Bueno, vamos a hacer aquí un punto bajo. Así. Y no, estaba olvidándome aquí en medio, antes de unir a la otra pierna. Espérenme que se me deshizo uno de los puntos. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es hacer 3 puntos bajos. Digo, perdón, 3 cadenas. Ya me puse nerviosa, amiga. 1, 2 y 3 cadenas. Ahora sí. Ahora sí vamos a unir, una vez que tenemos ubicado el punto central de la segunda piernita, del costado de la segunda piernita, ahí introducimos nuestro crochet y vamos a realizar un punto bajo. Así, este sería nuestro primer punto. Porque esta pierna, si recuerdan, tenía 12 puntos. Vamos a realizar los otros 11 puntos con los cuales llegaremos al otro extremo de nuestras cadenas, amigas. Hasta acá, miren, hasta acá. Aquí ya llegué al final, amigas. Ya estoy encontrándome de nuevo con las 3 cadenas que hicimos hace un momento. Miren, en la parte de abajo, vean, en la parte de abajo, hacia abajo de las cadenas, vamos a hacer un punto bajo en cada una de estas 3 cadenas. Aquí va el primero. A veces es un poquitito difícil e incómodo en estas 3 cadenas, pero cuando pasemos del otro lado ya va a ser más fácil, ¿eh? Aquí va el segundo punto bajo en la segunda cadena. Y otro punto bajo en la tercera cadena. Muy bien, ahora hacemos los 12 puntos de la otra pierna, amigas. Aquí ya realicé los 12 puntos de la otra pierna, volvimos a encontrarnos con las 3 cadenas y vamos a hacer un punto bajo en cada una de las cadenas. Aquí ya es un poquito más sencillo. Aquí ya es más sencillo hacer los 3 puntos, así es que no se desesperen, amigas. Mientras más práctica tenemos, cada vez se nos facilita más. No tengan miedo de hacer proyectos. A lo mejor en un inicio no nos queda tan bonito como quisiéramos, pero con la práctica, créanme que van a lograr cosas maravillosas. Muy bien, una vez que realizamos estos 3 puntos, estaríamos terminando nuestra vuelta 25 con 30 puntos bajos, amigas. Y es así como va tomando forma ya nuestra preciosa Anne, ya con sus piernitas. Amigas, aquí ya me adelanté de la vuelta 26 a la 28, haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 28 con 30 puntos bajos, y se tiene que ver algo parecido a lo que están viendo en la imagen. En la vuelta 29 vamos a hacer lo siguiente, amigas: 6 puntos bajos, un aumento, 14 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Seguimos. En la vuelta número 30 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Vuelta 31. Acuérdense siempre usar su marcador para no perderse, amigas, ¿eh? En la vuelta 31 vamos a hacer, antes de continuar, vamos a doblar nuestro alambre. Miren, vamos a doblar hacia la parte derecha el alambre del lado izquierdo, y luego el alambre del lado derecho. Del lado izquierdo lo doblamos hacia la derecha, nos va a quedar esto. El alambre es muy maleable, no se preocupen, fácil de doblar. Ubicamos la parte central de nuestra labor y vamos a hacer un doblez hacia arriba. Lo mismo haremos con el otro alambre.
ubicamos la parte central, ya es más fácil porque tenemos el otro alambre y nos va a quedar esto. Ya lo único que vamos a hacer es ir entrelazando uno con otro para que nos quede un solo alambre. Y es así como nos va a quedar, miren. Poco a poco nos vamos acostumbrando a trabajar con el alambre y la verdad es que vale mucho la pena. Una muñeca articulada es muy bonita. Así es como nos va a quedar ya articulado. Aquí arriba esta cinta es la única función, es no lastimarnos al momento de estar trabajando con nuestra muñequita, y es así como nos va a quedar. Miren, este pedacito de hebra que queda aquí es porque se me terminó el material, entonces lo tuve que unir. ¿Cómo lo unen? Cuando se les acaba, simplemente como si estuvieran haciendo un cambio de color, hacen exactamente lo mismo y así es como queda. Van rellenando por favor su muñequita conforme van ustedes avanzando para que no se les vaya dificultando después. Lo que vamos a hacer en la vuelta 31 es lo siguiente: 7 puntos bajos, un aumento, 16 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 34 puntos bajos. Seguimos. En la vuelta número 32 vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución, 15 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. En vuelta número 33, 8 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. En la vuelta número 34 vamos a comenzar haciendo un cambio de color. Ya lo sabemos hacer, ya lo hemos hecho antes. Recuerden que esta la vamos a hacer con su vestido de color verde, o si lo quieren hacer con color tabaco, o el color que ustedes hayan decidido utilizar. Muy bien, hacemos el cambio de color como ya lo hemos hecho antes. Terminamos el último punto de la vuelta anterior con nuestra hilaza de color verde. La vamos a enganchar de esta forma y así terminamos el último punto, y ya saben, como siempre, vamos a atar. Vamos a seguir teniendo muchas sorpresas, amigas, así es que por favor no olviden de suscribirse al canal, y bueno, no de suscribirse, suscríbanse y compartan para que más gente forme parte de este canal. Bueno, hacemos así el nudo para el cambio de color y vamos a cortar las hebras sobrantes. Gracias por su apoyo, de verdad, muchas gracias. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 34 con 30 puntos bajos, amigas. Vamos a realizarlo y regreso. Aquí ya hicimos el cambio de color. Lo que vamos a hacer en la vuelta 35 va a ser lo siguiente: 8 puntos bajos, una disminución, 13 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Pero en esta vuelta vamos a trabajar solo bucle trasero. Recuerden, cuando vean que diga BLO, BLO, significa que van a trabajar con el bucle trasero. Aquí tuve que doblarle las piernitas a mi Ann porque el espacio que tengo es pequeño entre la mesa y mi cámara. Entonces miren, aquí hacemos un punto, quedamos que iban a ser 8 al inicio, 8 puntos. Aquí ya hice el primero y vamos a continuar haciendo los demás. Aquí va otro, serían 2. Miren, bucle trasero, bucle trasero, amigas. Se ve, ¿no? Se ve bien clarito aquí. Ajá, muy bien. Entonces aquí van 2,
2 puntos bajos, 3, ay no, miren mi mano, mi dedo, es que, ¿qué creen que así me queda por tejer? Se me resecan horrible las manos. Ay, si tienen por ahí un tip para suavizar mis manos, se los agradecería muchísimo. Esa parte que es donde como que el crochet rosa cada vez que entra, ay, se me hace horrible mi dedito. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es esa magia que logramos hacer, aunque mis manos estén feitas. Ustedes saben que logramos hacer una gran magia con nuestras manos. Bueno, quería realizar estos 8 puntos bajos para mostrarles cómo pueden hacer las disminuciones. Como estamos trabajando con bucle trasero, puede ser que se les dificulte las disminuciones. Las vamos a hacer de esta manera, miren. Aquí vamos a introducir nuestro crochet y vamos a jalar hebra, pero no vamos a hacer el punto bajo, así se va a quedar. En el siguiente punto vamos a hacer lo mismo. Vamos a introducir el crochet, enganchamos, sacamos, nos van a quedar tres puntos aquí. Estos 3 los vamos a tejer juntos y así se nos va a hacer más fácil hacer las disminuciones en esta parte. Entonces sigan las instrucciones que les acabo de dar hasta terminar la vuelta 35. Vuelta 36, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Vuelta 37, 8 puntos bajos, una disminución. 12 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos bajos. En la vuelta 38 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 26 puntos bajos. Vuelta 39, 8 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. En las vueltas 40 y 41 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 41 con 24 puntos bajos. En la vuelta 42 vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 22 puntos bajos. Muy bien, amigas, estamos ya en la vuelta 43. Aquí yo ya me adelanté, ya realicé 7 puntos bajos. Vamos a unir los brazos de la siguiente manera. Miren, vamos a tratar que la unión de los colores nos quede hacia adentro. Como siempre les he dicho, los detalles son importantes y aunque no creamos, hacen la diferencia. Muy bien. La unión entre los brazos va a quedar así hacia adentro, procurando que se note lo menos posible. Y lo que vamos a hacer ahora es enganchar. Miren, en la imagen se ve claramente cómo vamos a enganchar el bracito, como que de la parte interna del brazo. Y la vamos a enganchar con nuestro crochet y vamos a enganchar el crochet en el punto siguiente, en el que sigue, en el que estaríamos trabajando, ¿no? Mi punto siguiente es aquí no, porque aquí es donde hice el último punto de la vuelta anterior. Como es pequeña Ann y aparte del espacio que yo tengo, bueno, es difícil, pero bueno, en el siguiente punto introducimos el crochet, enganchamos y hacemos nuestro punto bajo. Miren, perdón si me muevo mucho, ahí está, ¿ya ven? Ahí ya quedó y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a enganchar, bueno, más bien vamos a introducir en el siguiente punto del brazo y en el siguiente punto del cuerpo. Y vamos a hacer lo mismo, hacemos un punto bajo. Aquí así, miren. Y vamos a hacer un último punto. El bracito lo estaremos uniendo con 3 puntos. Ahí está, introducimos el crochet por lo voy a hacer más despacio, por la parte interna del siguiente punto, miren, y entramos al siguiente punto del brazo y hacemos un punto bajo.
y así es como queda unido el primer bracito, miren. Tengan cuidado que quede bien, bien centradito, ¿eh? Yo le hice 7 puntos. Si ustedes creen que así no les queda centradito, quítenle o aumentenle un punto. Pero bueno, así les debería de quedar. Una vez que ya hicimos la unión, vamos a hacer 8 puntos bajos. Aquí va 1. Esta ya sería la parte frontal del cuerpo de Anne. 2. 3. ¿Ya vieron la serie? Está bien bonita. 4. 5. 6. Ahí los saludan mis perritos como siempre. 7 y 8 puntos. Vamos ahora a unir el brazo de la misma manera, el segundo bracito de la misma manera que unimos el primero. Mis perritos no se pueden ir sin saludar a mis amigas del canal. Ahí está mi perrito. Muy bien. Lo mismo que hicimos en el anterior, vamos a hacerlo aquí. No importa cualquier punto del bracito, lo van a introducir así por la parte interna y vamos a hacer un punto en el cuerpo, en el siguiente, en el que sigue del cuerpo. Ahí hacemos un puntito, amigas. Bueno, más bien ahí nos introducimos, enganchamos y sacamos para poder formar nuestro punto bajo. Ahí está. Vamos a hacerlo otras 2 veces. Si recuerdan, el bracito tenía 8 puntos. De esos 8 puntos vamos a necesitar 3 para unirnos al brazo. Recuerden ubicar bien el bracito en las partes laterales para que cuando lo coloquen quede bien, bien estético, que se vea, no se vea chueco, no se vea muy adelante, no se vea muy atrás. Otra vez les digo, los detalles hacen la diferencia en lo que hacemos. Aquí me salí de foco, pero ya hice un punto bajo en el último punto del bracito y nos quedaría un punto en el cuerpo, en la parte de atrás. Lo hacemos y así es como terminamos esta vuelta. Así es como queda, miren. No necesitan rellenar los brazos porque son muy delgados y ya toma forma muy bonita el cuerpo de nuestra Anne. Así es como nos queda nuestra preciosa Anne. Vamos ahora a articular los bracitos. Cortamos un alambre de 17 centímetros, doblamos cada uno de los extremos con nuestras pinzas y vamos a forrar cada una de las puntas. Y lo que vamos a hacer es introducir, déjenme lo hago de nuevo, introducir el alambre en uno de los bracitos y después en el otro. Recuerden, el alambre es muy maleable, no hay problema, lo pueden doblar para que lo puedan introducir, no cuesta absolutamente ningún problema. Si ustedes quieren rellenar un poco los bracitos, pueden hacerlo sin problema. Incluso si no quieren articular con alambre y quieren usar un limpiapipas, lo pueden hacer, doblan el limpiapipas y lo introducen en cada uno de los bracitos y la muñeca quedó articulada de los brazos. Si quieren hacerlo con alambre como yo lo hice, a mí me gusta en la unión del alambre del cuerpo y de los bracitos, yo lo pego con un poco de cinta, de la misma cinta que hayan utilizado para forrar las puntas de sus alambres. Vamos a pegar la unión, miren, aquí iría nuestra cinta de esta manera para que no se mueva. Pueden ustedes hacer esto. A mí me gusta hacerlo porque no me gusta así como que de repente se mueve mucho. Entonces pegan la unión y la muñeca quedó articulada. Créanme, es engorroso a veces estar trabajando con el alambre, pero vale mucho la pena el resultado final. Miren lo que se puede lograr.
una muñeca con más vida, con más movimiento. Incluso si ustedes lo que quieren es vender, y ustedes dicen la muñeca es articulada, pues ya le da otro valor, y realmente el trabajo extra que hacemos no es la gran cosa y lo pueden ir moviendo como ustedes quieran. No olviden ir rellenando su muñeca conforme van avanzando, amigas, porque ya se nos va a ir haciendo el espacio más pequeño y se nos va a dificultar un poco más. Les recuerdo, si quieren rellenar un poco los brazos, adelante, pueden hacerlo sin ningún problema. Muy bien, amigas, aquí ya realicé la vuelta 44, fui perdiendo las hebras de los bracitos y aquí lo que hice fue una disminución, 16 puntos bajos. Una disminución, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Y en la vuelta 45, 2 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. En la vuelta 46 haremos 9 disminuciones continuas, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Antes de finalizar la vuelta 46 hice un cambio de color a color piel, a color carne. No lo van a ver porque bueno, ya lo hicimos varias veces. Entonces la vuelta 47, 48 y 49 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 49 con 9 puntos bajos. Al finalizar hacemos un punto deslizado y cortamos la hebra, que no debe de quedar muy larga, y así finalizamos el cuerpo. Antes que nada, una disculpa, se me borró el clip, no sé dónde quedó, en donde les doy la explicación de cómo hacer el vestido. Si ustedes se acuerdan, en la vuelta número 35 trabajamos con bucles traseros, nos quedaron los bucles delanteros libres en esta parte del cuerpo de Anne. Entonces ahí nos quedaron 28 bucles. En esos bucles vamos a trabajar con puntos altos, haciendo 2 puntos altos en cada uno de los bucles, y al final vamos a tener esta vuelta. Miren, esta vuelta va a ser de 56 puntos altos. Vamos a trabajar de la vuelta 2 a la vuelta 7, que corresponden al vestido, en puntos altos, haciendo un punto alto en cada uno de los puntos, terminando la vuelta 7 con ¿cuántos les dije? 56 puntos altos. Así llegamos al final del tutorial, amigas. Muy pronto vamos a continuar con la realización de Anne, así es que sigan pendientes, por favor. Queda muy bonita, miren cómo se va viendo, bien bonita, ¿a poco no? No olviden suscribirse, comentar, dar like, activar la campanita. Nos vamos a seguir viendo muy pronto para continuar con la realización de Anne. Así es como nos va quedando. Ustedes pueden utilizar los colores que tengan a la mano para realizarla. Anne en la serie tiene vestiditos de diferentes colores. Ustedes pueden utilizar el que a ustedes más les guste. Aquí lo único que vamos a hacer es rematar, hacer un nudito aquí al final para que no se nos vaya a descoser, e ir perdiendo la hebrita por dentro del vestido, y la vamos a ir perdiendo. Pues es todo, amigas. Mientras me despido, vayan viendo cómo pierdo la hebra. Les agradezco mucho el apoyo al canal, la verdad estoy muy contenta y agradecida con todas ustedes. Me da gusto que les gusten los proyectos que les estoy presentando. Vienen sorpresas muy bonitas más adelante, así es que no dejen de suscribirse al canal y de compartirlo, amigas. Ya les había dicho, me gusta mucho que me manden algún comentario, yo siempre los respondo, así es que pues nos vemos muy pronto. No se vayan, por favor. En un momento más les voy a mostrar fotografías de algunos proyectos que nuestras amigas me han enviado, para que vean lo bonito que trabajamos juntas. Por ahora me despido, amigas, cuídense mucho y bye. Aquí pueden ver algunos de los trabajos que me han enviado. La verdad es que les quedan hermosos, maravillosos. Su creatividad es increíble. Miren qué bonita combinación de colores, la expresión de los rostros. Me siento muy contenta y halagada de que ustedes estén haciendo cosas tan hermosas. Síganme mandando fotos. Las quiero mucho y bye.